Y en este sentido es que armamos estos ateneos, ¿no? O sea, cómo hacer para incorporar adoptantes en la vida del centro de datos y cómo incorporar a la comunidad que hablen con esos adoptantes, y estos ateneos tienen un poco ese objetivo. Este es el segundo. El primero fue en salud, hará 2 meses, interrumpimos un mes por las vacaciones y ahora volvimos. Y la idea es ir ciclando por temas que nosotros consideramos estratégicos en el área de datos, en donde podamos conseguir los adoptantes más interesantes y gente de la comunidad que esté interesando en colaborar con esos adoptantes. Y el centro de datos como nucleador, como vehículo de vinculación y transferencia entre estas personas, no necesariamente todas investigadoras, con los adoptantes en el área de datos. Entonces, el de hoy tenemos el ateneo de seguridad y protección de datos, un tema central en lo que es la gobernanza y el cuidado que uno tiene que tener cuando trabaja con datos. El tema de ética, protección, seguridad es central y se está llevando en los distintos países y en las distintas comunidades internacionales. Argentina también trabaja sobre eso y entonces nos pareció que era un tema central y de ahí que armamos este ateneo. En general, cuando hacemos este ateneo, tratamos de buscar gente conocida, amiga, que sepamos que comparten estos principios de trabajo y de interés en estos tópicos, y entonces acudimos a Diego Castro, que es un amigo de la casa, diciéndole: vení, queremos hablar sobre esto, por favor ayúdanos. Él trabaja en Nación Servicios, en particular en SUBE, está en parte técnica. Entonces le dijimos: ayúdanos a armar este ateneo. Ahora va a dar las palabras de apertura y nos va a guiar en este ateneo. Y aprovechamos también para contactar otros organismos del Estado o gente especialista, no necesariamente del Estado. Y también está Benjamín acá, un amigo que he conocido haciendo algunas colaboraciones académicas, justamente buscando cuáles son las problemáticas y las posibles adopciones o proyectos de colaboración entre organismos del Estado, empresas, a través del centro de datos con la comunidad científica y actores relacionados. Entonces, sin más, presento a la gente de hoy. Diego Adrián Castro, que trabaja en Nación Servicios alrededor de la SUBE y ahora nos va a contar un poquito más. Está el ingeniero Fabián Ricardi de la Dirección Nacional de Migraciones y equipo. No vino solo, vinieron varios, así que bienvenidos. Y finalmente el licenciado Benjamín de Paula, que es exdirector de producción de BU Security, una empresa muy reconocida en el área de seguridad informática. Así que, sin más, los dejo con Diego Adrián Castro para las palabras de apertura. Bien, bueno, gracias Diego, Sebastián, Marisa por la invitación. Siempre es muy grato volver acá a Exactas. Bien, yo voy a arrancar con las palabras de apertura. Primero me presento. Soy Diego Adrián Castro, soy licenciado en Ciencias de la Computación de esta casa de estudios. Estoy terminando la maestría en Ciencia de Datos en la Universidad Austral. Y como decía Diego, estoy como gerente de datos en Nación Servicios, que es la empresa encargada de implementar la tarjeta SUBE. También tenemos otros proyectos ahí relacionados al Banco Nación, pero principalmente nuestro producto principal es la tarjeta SUBE. Hace 15 años, más o menos, combino lo que es industria con docencia relacionada a temáticas de datos. Di clase acá en la UBA y en UADE, y tengo un especial interés por todo lo que es analítica aplicada al deporte. ¿Sí? Bien, vamos a arrancar con una reflexión, ¿sí? En esta mañana lluviosa de viernes, ¿no? Que estamos acá todos porque nos preocupa la seguridad, la protección y, de sumo, la privacidad de los datos, ¿no? ¿Y por qué nos preocupa eso? Creo yo que esencialmente por dos cosas, ¿no? La primera es que cada vez tenemos más datos, y la segunda es que cada vez se le está encontrando más uso a esos datos, ¿sí? Más aplicaciones a eso. Creo que no los voy a tener que convencer que hay muchos datos, pero por las dudas, por si alguno me quiere desafiar, les traigo este informe que se llama Data Never Sleeps. Es de abril del 2022, no sé por qué todavía este año no lo sacaron, que dice cuánta información o datos se generan por minuto.
Entonces, voy a agarrar los anteojos ahí, pero dice, por ejemplo, que en un minuto se generan 234 millones de mails, 231 millones de mails, se hacen 6 millones de búsquedas en Google, se suben 66.000 fotos a Instagram, se suben 500 horas de video, ¿sí? Un montón de información, todos los dispositivos IoT y demás. Y mucho de lo que está ahí es información personal, ¿sí? Bien, y lo segundo, las aplicaciones, ¿no? Esto es Google Trends, que de alguna manera guarda las tendencias de búsquedas, ¿no? Y la inteligencia artificial, que es algo que viene creciendo un montón en estos últimos tiempos, ¿no? Es una rama que aplica intensivamente los datos, que los usa mucho, y si vemos, agarré los últimos 10 años, tendencia mundial, y ven cómo hasta 2022 venía más o menos parejo, y en 2022, ¿sí? Pegó un salto tremendo. El primer pico que se ve ahí es noviembre de 2022, que se imaginan está relacionado con la salida de ChatGPT, ¿sí? Y tal es el crecimiento de la inteligencia artificial que la Real Academia Española la declaró la palabra compuesta, la palabra del año en 2022. Así que tenemos muchos datos, muchas aplicaciones para esos datos. Lo que nos lleva a la segunda reflexión de la mañana, ¿no? Si cada vez tenemos más datos, cada vez tenemos más usos, es porque los datos deben tener un valor. Y la pregunta es, ¿qué valor le daríamos a nuestros datos? ¿No? Y la pregunta apunta a uno, ¿no? Digamos, hay dos perspectivas para mirarlo. Desde lo intangible, de bueno, ¿qué información no me gustaría que se compartiera, que es de mi vida privada y realmente no querría que se compartiera? Y la segunda es más de lo tangible, es decir, bueno, este dato que es mío, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale en plata? ¿Sí? Y otra perspectiva también para verlo es desde el lado, digamos, lo podemos ver desde el lado de los individuos y desde el lado de las empresas, de las corporaciones. Y una persona que nos está ayudando a darle un valor, ¿sí? Que nos está ayudando a ir en ese camino, es una persona muy conocida en este último tiempo, ¿sí? Que es el creador de ChatGPT, ¿sí? Esta es una nota de junio del 2023 y es muy reciente, ¿sí? Esta persona, Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, está desarrollando una iniciativa extraña, ¿sí? Algo opaca para mi gusto, pero bueno, habrá que ver cómo se desarrolla, que está leyendo el iris de las personas, ¿sí? Que es algo que identifica unívocamente, se supone, a las personas, a cambio de criptomonedas, en el contexto de de WorldCoin, el proyecto que le está llevando. Y esto llegó a la Argentina, no es que es del mundo. En todos lados está. Trajo polémica en varios lugares que lo suspendieron y demás, pero esto es del 8 de agosto, lo denunciaron por posible violación de la ley de protección de datos personales. ¿Sí? En algunos, estuve viendo este fin de semana y había algunos informes en la tele que hablaban de el secreto de sus ojos, ¿no? Era el nombre que le ponían. Y si ven acá, ¿no? Dice, bueno, esto es de Mendoza, ¿no? En Mendoza miles de jóvenes se acercaron durante el fin de semana y recibían $50 en tokens digitales a cambio de que les leyeran el iris, bueno, la retina, dice ahí, pero es el iris, ¿no? O sea, este muchacho le puso un precio a la lectura del iris, ¿sí? Y gente voluntariamente está haciendo sin saber qué uso se le va a dar, ¿no? Y si vamos a algo más cercano, más nacional, ¿sí? Esto es algo que me llamó la atención, yo porque soy futbolero, y no sé si alguno, cuando ve los partidos de fútbol, cuando arrancan los partidos, siempre está el Pollo Viñolo y la torre dice actitud libre y demás, y aparece a veces el Cabezón Ruggeri, ¿sí? Y hablan de Orange Time, pagá menos por el seguro. Entonces, de curioso, de que lo veía tanto y la verdad que no lo conocía, me metí y créanme que tiene relación con todo esto. Ya voy a llegar. El tema es así, es bastante sencillo, esto lo saqué de la página. Uno tiene una cuota mensual donde paga algo fijo y después por el tiempo de uso, ¿no? Y el lema es, llegó Orange Time, el seguro para tu auto que te permite ahorrar hasta un 40% según lo que vos lo usás. ¿Sí? Hasta ahí está todo bien. Te dice, si lo usás nada, 40% de ahorro. Si lo usás 30 horas, 25% de ahorro.
Si lo usás más de X, que son 80 horas, pagás un seguro normal. Hasta ahí estamos. Después dice, te comunicás con un asesor, le sacás la foto, todo lo que hace uno normalmente, y después solamente te ponemos un dispositivo que mida las cosas que vos haces, y listo, ahí lo tenés, ¿sí? Y ahí es donde está la cuestión, ¿sí? O sea, nosotros voluntariamente estamos cediendo nuestros datos para ahorrarnos en el seguro. Después, cada uno hará números. Si le conviene, no le conviene, si le cierra, no le cierra. Pero acá, indirectamente le estamos poniendo un precio. Y yo digo, a ver, voy a hacer el cálculo, ¿no? Digo, pongamos un seguro de 50.000 pesos, ¿sí? Un ahorro de 30 horas, si lo usás poco el auto, son 12.500 pesos, ¿no? Entonces, uno está diciendo, voluntariamente está diciendo, mis datos de a dónde voy, a qué horario voy, cómo manejo, etcétera, 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 valen eso, ¿sí? Que después el seguro puede decir, bueno, a este tipo que es un loco al volante, el todo riesgo no se lo vendo, ¿sí? Un tercero completo y estamos ahí, ¿sí? Y después puede decir, bueno, el riesgo que tengo asociado a este auto es tal, o sea, puede hacer un montón de cosas, ¿sabes? Nosotros nos ahorramos plata, hay que ver quién sale ganando, ¿no? Y acá, en esto está bien explícito. O sea, el precio es calculable. Pero, ¿cuántas veces está menos explícito? ¿Sí? Un montón. Un montón. En todo esto, ¿sí? Son aplicaciones gratuitas, pero los muchachos con algo se deben quedar, ¿sí? Algo deben aprovechar de todo esto. No, entonces, siguiendo la línea esta de las empresas, veamos que para las empresas, más allá del rédito económico que puedan usar explotando los datos, hay un montón de cuestiones que hacen que los datos, el cuidado de los datos sea de interés para ellos, ¿no? Por ejemplo, 2021, junio, hackearon a LinkedIn y expusieron el 92% de los datos de los usuarios. Salario inferido, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, la reputación de las empresas se ve afectada cuando no tienen una política seria de protección de datos. También les pega desde lo económico. Fíjense, 2022, hackearon a Globant, publicaron datos, la empresa cotiza en bolsa y cayó 12%. ¿Sí? Y después, relacionado a temas que siguen, ¿no? También está relacionado a temas geopolíticos, ¿no? Hay hackers rusos que en junio de este año generaron el caos, robaron datos personales de Europa, de Estados Unidos, y bueno, en toda esta guerra que hay, la parte de los datos es crucial. Entonces, llegamos a esto, ¿sí? Llegamos a una moda, ¿no? Que es algo que es un término que lo vienen usando todas las empresas, las organizaciones, que es querer ser data-driven, ¿sí? ¿No? Y es un término que muchos lo usan y no está del todo definido claramente, ¿sí? Y me parece que está bueno comentarles un poco mi visión, ¿no? Es una definición así casera, ¿no? Que, bueno, muchas veces hablan y dicen, bueno, ser data-driven es ser guiado por datos, ser orientado a datos, ¿no? Pero para mí hay una parte que es fundamental, que es una organización, puede ser una empresa o una organización estatal, sin fines de lucro, etcétera, que haya adoptado una cultura donde los datos tengan un papel central en la toma de decisiones, ¿sí? Y hay tres claves, creo yo. La primera, que tiene que haber un cambio cultural, ¿sí? Donde el dato esté. El segundo punto es que tiene que ser aplicado a decisiones estratégicas, no a pavadas que no definen nada. O sea, tiene que ser aplicado a cuestiones de peso. Y lo último fundamental es que tiene que haber un compromiso ejecutivo. O sea, la organización, la empresa, tiene que tener un convencimiento de arriba para abajo de que este es el camino. Si no, la cosa no va. Entonces, muchas veces se habla de índices, de cuán data-driven es una empresa, una organización, ¿no? Y si lo pusiéramos así en términos gráficos, ¿no? Dijéramos, bueno, tener un nivel bajo de este concepto data-driven sería una nula o escasa participación de los datos en el proceso de toma de decisiones. Y si suponemos ahí que hay una mesa de toma de decisiones imaginaria, bueno, los datos ahí no están. Están las personas, discuten, pero los datos ni los miran. Un nivel alto
sería donde los datos se sientan en esa mesa imaginaria. Están ahí, lo escuchan, hay una alta participación de los datos en este proceso de toma de decisiones. ¿Sí? Pero también hay que tener cuidado de no pasarse de rosca y poner a los datos en el centro completamente. ¿Sí? Es como que los dos extremos son peligrosos, ¿no? Las decisiones basadas 100% en los datos, creo yo que también son peligrosas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Esto es fundamental. Porque las decisiones, uno no va a tomar la misma decisión por más que le presenten los datos, porque el contexto puede haber cambiado, porque uno puede haber aprendido de un error. O sea, las decisiones son un proceso complejo que involucran datos, experiencia y el contexto. Y bueno, y acá los de Exactas nos gusta tratar de modelizarlo, ¿no? Y para mí es como una combinación de tres componentes, donde pondera cada uno distinto, ¿no? Y la ponderación, digo, es una combinación, la decisión de los datos, contexto y experiencia, donde la ponderación de los datos es mucho mayor que las otras. O sea, para contradecir a los datos hay que tener bastante información de contexto y experiencia, pero el contexto y la experiencia son mayores a cero. Esa ponderación hay que tenerla en cuenta. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver todo esto con la protección de datos? Bueno, ¿sí? La cuestión es esta, ¿no? Para ser una empresa o una organización data-driven, no podemos dejar de lado la estrategia de seguridad y protección de datos. Sé que muchas veces es menos atractivo, es menos marketinero, pero no por eso es menos importante. Y es por ese motivo de la estrategia que es tan importante esto, ¿no? Que empezaron a emerger algunos conceptos como áreas de data governance, que era un poco lo que hablaba Diego al principio, la gobernanza de datos. En muchas empresas y organizaciones empieza a aparecer esta área y empieza a tomar un rol muy importante en cada una de las empresas. Después se habla de data minimization, que es limitar lo que uno guarda para poder protegerlo mejor y a menor costo, digamos, limitar los datos a lo que después se va a usar, no guardar todo porque sí, esos data lakes, donde, bueno, guardo todo y después veo qué hago. Bueno, después cuidar esos datos es mucho más costoso. Bueno, data minimization va en el sentido de guardemos lo que vamos a necesitar y después protegemos bien eso. Obviamente, hay que tener en cuenta las regulaciones vigentes en el país en el que uno esté. Tiene que ver la Ley de Protección de Datos Personales de Argentina, GDPR en Europa, la de Brasil. Bueno, el compliance con cada una de esas cuestiones hay que verlo. Es muy importante el contar con catálogos de información, ¿no? Que nos van a permitir clasificarla, a ver, esto es información personal, esto es información sensible, esto se puede compartir, ¿no? Y después también eso nos va a permitir controlar los accesos y ver qué persona puede entrar a un lado o a otro. ¿Sí? Así que, como no podía ser de otra manera, vamos a cerrar esta introducción con una última reflexión, ¿no? Y, digamos, lo que creo yo es que cada vez tenemos más datos, más aplicaciones para esos datos, pero al mismo tiempo también tenemos más responsabilidades. ¿Sí? Y creo que todos los que estamos acá y se hace extensivo a toda la comunidad de datos para que esto siga un buen camino, ¿no? El árbol crezca derecho, tenemos que velar porque los datos se cuiden y tenemos que tratar de promover esta protección de los datos y que se le preste atención a esto porque realmente es fundamental para que el área siga creciendo por la buena senda. Así que con esto cierro. Muchas gracias.